Debates, ética y salud. Respeto por el paciente. Avance de nuevas tecnologías. Educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat por FM Identidad. En Sala de Médicos consultamos a los principales profesionales de la salud. En Sala de Médicos, 24 de mayo, en FM Identidad 92.1 de su dial. Como ustedes saben, en Sala de Médicos, ¿de qué hablamos los médicos? Los médicos hablamos de medicina humana, porque nuestros pacientes son humanos, los médicos somos humanos y hablamos de medicina humana. Humanicemos la medicina. Hoy nos visita el doctor Alejandro Terzano, pediatra. El doctor se recibió de médico en el año 1967, hizo su residencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez entre los años 68 y 1971, fue médico concurrente al consultorio de niños sanos entre 1971 y 1995, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, miembro fundador de los comités de pediatría ambulatoria, psicopatología y familia de la Asociación Argentina de Pediatría. Y vamos a aprovechar la presencia del doctor Terzano para hacerle unas cuantas preguntas que creo serán de interés para todos nosotros. Y vamos a comenzar con la primera, un tema muy de actualidad. El tema vacunas, doctor Terzano. ¿Podría contarnos usted acerca de qué son las vacunas, para qué sirven las vacunas, cuál es el calendario, el plan de vacunación que tenemos en la Argentina? Buenas tardes. Las vacunas son la introducción de una enfermedad en su mínima expresión en el organismo, buscando excitar el sistema inmunitario, producir inmunidad, como lo producirían las enfermedades, pero sin padecerlas. O sea que son una forma de prevención que de alguna manera elimina la posibilidad de que los seres humanos nos enfermemos de un sinnúmero de enfermedades que fueron catastróficas para la humanidad en siglos anteriores al siglo XX, que es donde se instaló la práctica de vacunar, digamos. Que a lo largo de la historia de la humanidad mataron millones de personas. Millones de personas que veían o, digamos, directamente la posibilidad de morirse o de, digamos, quedar con algún tipo de secuela que entorpecía o de alguna manera alteraba su calidad de vida. Por hablar de una, la poliomielitis, por ejemplo. Casi nada, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros vivimos la época pre-vacunación poliomielítica. Sí. O antipoliomielítica, ¿no es sí. cierto? Y usted como pediatra, doctor, con muchos años de experiencia, ¿usted recomienda la vacunación? Sí, yo recomiendo la vacunación enfáticamente. Me ha tocado vivir como niño la experiencia de las vacunas, de la enfermedad poliomielitis, que fue en la década del 50, las dos epidemias, creo que 53 y 55. Yo también la viví, Ya digamos, cuando yo ingresé en la Facultad de Medicina y tomé contacto, digamos, ya con la práctica médica a partir del cuarto año, cuando fui a los hospitales, ya por suerte la polio prácticamente estaba erradicada en la Argentina. Había casos esporádicos porque la erradicación fue posterior, pero digamos ya eran casos esporádicos. Sí, digamos, al entrar en el Hospital de Niños en el año 65 como alumno, todavía quedaba el impacto que había producido las epidemias de polio en los médicos que en ese momento eran, digamos, los médicos activos del hospital y que todavía tenían 40, 50, 60 años, incluso las enfermeras, por ejemplo. También era gente que había quedado sumamente marcada por la epidemia de polio. Porque lo habían vivido. Lo habían vivido. A ellos les tocó vivir. Como a mí me tocó vivir la epidemia de sarampión. Las epidemias de sarampión habían ido aumentando a lo largo de las últimas décadas. El sarampión siempre fue una enfermedad grave, una enfermedad incluso con un 1% de mortalidad, que para una enfermedad que la tiene toda la población es un porcentaje muy alto. Altísimo.
muy alto. Pero en la medida en que el hacinamiento fue, digamos, marcando la posibilidad de que se vayan contagiando chicos progresivamente más pequeños, fue generando un índices de mortalidad muy, muy altos, que son los que a mí me tocaron vivir. En mi generación y en clase media, el sarampión lo teníamos en la escuela primaria. Entonces, en general, un chico ya de esa edad lo soportaba de otra manera, pero en un chico de menos de 2 años, el sarampión realmente hace estragos. Y puede llevar a que fallezca un chiquito. Sí. Yo mencionaba el 1% de mortalidad y me tocó vivir en el hospital de niños, digamos, cuando yo entré al hospital, que hice la residencia, la vacuna, o sea, concretamente yo entré en el hospital como alumno del 66, como residente en el 68, y la vacuna llegó más o menos en el 70-71. Así que, digamos, no había ningún tipo de prevención para el sarampión durante estos primeros años de residencia. Nosotros teníamos 2 salas, o sea que eran unas 60, 70 camas, y internábamos chicos hasta en el escritorio del jefe de sala. O sea que a usted le tocó vivir los estragos que hizo esta enfermedad antes de la vacunación antisarampionosa y, digamos, los resultados de esa vacuna y lo que es hoy. ¿Es así? Me tocó vivirlo y uno va teniendo también sus experiencias, ¿no? O sea, en los primeros años de práctica pediátrica, mi indignación ante una madre que no daba la vacuna del sarampión era fenomenal. Tuve que hacer como una especie de, bueno, lo que uno hace siempre, que es la autocrítica de que no era el mejor camino para convencer a alguien de las vacunas, que el médico se enoje, pero en ese momento era una reacción emocional, no era una reacción racional la mía. Por lo que a usted le había tocado vivir. Por lo que me había tocado vivir. Por lo que había visto. Y digamos, y nosotros tenemos un calendario de vacunación, hay algo oficial, cada pediatra recomienda un plan de vacunación como le parece. ¿Cómo es eso, doctor? Diríamos que tenemos 3 niveles. Tenemos el nivel calendario oficial de vacunación, el nivel de las vacunas que son optativas, o sea, que son vacunas existentes en el mercado, pero que no están incorporadas al calendario de vacunación y no están, digamos, sostenidas económicamente por el Estado. Y después está esta cuestión del criterio personal de cada médico en lo que hace a las vacunas. Yo el criterio personal trato de evitarlo, porque en algo tan importante como la vacunación me parece fundamental que todos confiemos en el calendario oficial de vacunación, que no es algo que se le ocurrió una vez a alguien. Por empezar, son leyes de la Nación. Leyes de la Nación que salen de una coordinación que hace el Ministerio de Salud, con expertos, sea infectólogos, expertos de vacunas, Sociedad Argentina de Pediatría, y de esos consensos sale, digamos, la propuesta al Congreso de la Nación y sale una ley nacional que todos tenemos que cumplir. Y entonces a mí no me parece que yo en el consultorio, digamos, cuestione, salvo que sea algo que realmente, digamos, estoy absolutamente convencido de que es algo que no conviene o que es dañoso o lo que sea, que yo lo cuestione, sino más bien que uno lo avale, porque es lo que culturalmente sostiene un calendario que todo el mundo estaría dispuesto a cumplir si los médicos estamos dispuestos a cumplirlo. Pero yo creo que sí. Pero ¿alguna vez se ha dado el caso de que saliera alguna disposición dañosa para la salud de los niños? ¿Alguna vez ha pasado eso? Que haya habido un error tan grande como para poder decir lo puedo cuestionar, porque generalmente es un consejo se supone que es un consejo de expertos, ¿no? Sí. En realidad no se debe, no hubo nunca experiencias que digan que se pueda cuestionar el calendario de vacunación. Y creo que muchas veces, o sea, creo que los médicos como profesión tenemos una cierta propensión al narcisismo y a la individualidad que nos hace entonces aparecer como que tenemos la opinión sobre X vacuna. Y creo que es un defecto, no una virtud, digamos, ¿no? Me parece que en una cosa así es preferible humildemente seguir la manada y que todos orientemos a la población de la misma manera y no la confundamos. Claro, y si se llegara a alguna conclusión contraria, bueno, los primeros que se van a enterar son los médicos pediatras y se arreglará el problema. Pero ¿se ha dado eso alguna vez? Ha pasado con una vacuna de un virus que produce gastroenteritis virales que se llama rotavirus. Hará unos, yo calculo que deben ser
cerca de 15 años, que hubo una vacuna que después fue cuestionada porque aparentemente generaba algún tipo de daño neurológico, digamos, y se eliminó de la venta. Después salió otra vacuna de rotavirus, hará 2 o 3 años, con la cual hasta ahora no hay ningún tipo de estudio que diga que no se debe usar. Pero usted me está contando de una situación en 45 años de pediatra. Sí, con una vacuna, diríamos que dentro de lo que son las vacunas es una vacuna menor, incluso es una vacuna optativa. Ahí está. ¿Y hay dificultades con los planes de vacunación, doctor? ¿Hay algún tipo de dificultades? ¿Hay miedos a la vacunación? ¿Hay resistencias a la vacunación? Digamos que los miedos a la vacunación pueden tener distintos niveles. Uno de los miedos mayores es el temor a los efectos negativos, o sea, que la vacuna, en vez de prevenir una enfermedad, la produzca. Con cierta frecuencia uno oye, no me doy la vacuna porque tengo miedo a enfermarme, o después que me di la vacuna me enfermé, o mi hijo tuvo fiebre y tuvo una neumonía porque se le dio una vacuna. Acá lo que aparece es algo que estadísticamente debería ser analizado. Digamos, si miles de personas se dan vacunas, miles de personas tienen la posibilidad de enfermarse cercano a haber producido, haberse dado la vacuna. Entonces, cargar a la vacuna con la responsabilidad de esa enfermedad es un error diagnóstico, digamos. Claro. Y entonces, pero esto de alguna manera a veces genera un área de temor a la vacuna. O sea, un hecho aislado no se puede generalizar. Exacto. Nosotros lo sabemos en medicina. Exacto. Y aparte es un hecho fortuito. O sea, si de 10 chicos que hoy vienen a mi consultorio y que yo les receto una vacuna, seguramente uno tiene en esta época del año probabilidad de tener un cuadro febril dentro de los próximos 15 días. Y esto no es porque el doctor Terzano lo revisó o porque el doctor Terzano le indicó una vacuna. Es estadísticamente probable porque estamos en otoño y los chicos tienen gripes, digamos. Pero claro, sí, lógico, sí, en todos los colegios, que ya hay. Sí, ya hay. Lo otro es el temor a las reacciones de las vacunas, o sea, ya concretamente no una vacuna que produzca una enfermedad o un daño, sino que un chico tenga fiebre o tenga dolor o se le hinche el lugar de la aplicación. Realmente creo que esto debe ser absolutamente minimizado. Las reacciones no son tan comunes. Las reacciones en general de la vacunación básica del primer año de vida es en general unas horas de fiebre en el día de aplicada la vacuna, o sea que esto, digamos, debe, incluso hay ciertos mensajes que yo los tengo en cuenta. Hay pediatras que le dicen a la mamá, por las dudas, después de la vacuna, dele tal medicamento para que no le duela y no tenga fiebre. Y yo, como idea personal, lo que les digo es, estén preparadas para que tenga dolor y o fiebre, y en ese caso se procede de esta manera. Pero lo más probable es que no haga falta. Claro, porque eventualmente una reacción inflamatoria, una temperatura un poquito alta que nosotros le llamamos hipertermia, que no es fiebre, y algún poquito de malestar, es una respuesta del sistema inmunológico positiva ante una vacunación. O sea, el sistema inmunológico reacciona ante algo extraño como es la vacuna. Pero eso no quiere decir que sea enfermedad ni que sea perjudicial para ese niño, para nada. Claro, si eso después deriva en un cuadro febril y todo lo demás, bueno, siempre esa mamá tiene al pediatra a quien concurrir y preguntarle qué hacer en una situación de esa. Pero tampoco creo que sea de todos los días eso. No, exactamente. En general son reacciones leves que no. O sea, lo concreto para mi gusto es tratar de no generar un temor ante algo que no es tan importante como a veces se dice, que sería la reacción normal de las vacunas, digamos. Claro. Y en esto también, digamos, está el dolor, que es inevitable y que todos los tuvimos, de que al hijito de uno, por ahí a los 2 meses, lo pinchen con una inyección que le duele. Acá aparece como una cosa de angustia o de lástima por el bebé, y yo lo que anoté acá en mi ayuda a memoria es la palabra pobrecito. Y ante esa palabra pobrecito, yo en general lo que les digo es cierto, va a padecer una molestia importante, pero piensen ustedes que no va a padecer
tal, ¿no? Hay una vacuna que es sextuple, que está protegiendo contra 6 enfermedades que pueden atentar con la vida de ese chico. Pero como todo en la vida, es riesgo-beneficio, tenemos que poner en ambos platillos de la balanza. Si el nene va a sufrir una punción, un pinchacito con una agujita mínima, chiquitita, y va a prevenir semejantes enfermedades que hasta pueden poner en riesgo su vida, ¿qué duda hay? A mí como papá no se me ocurre dudarlo. No hay ninguna, y entonces esto digamos, de tratar de evitar la palabra pobrecito, a mí me parece como un mensaje, digamos, importante para la familia, digamos, ¿no? Claro, se le está haciendo esa inyección porque es indispensable que se le haga, no por otra cosa. Acá hay algo muy interesante en su currículum, doctor, que parece un tanto paradójico, que dice: médico concurrente, consultorio de niños sanos. ¿Por qué? ¿Hay consultorio para niños sanos? ¿Qué significa eso, doctor? Yo creí que los niños enfermos iban al consultorio. Cuéntenos de eso. El punto de partida sería justamente la idea, incluso a veces la idea que tienen los chicos. Por ejemplo, hay chicos de 8 o 9 años que ya piensan, que de golpe dicen: ¿para qué me traes si no estoy enfermo? Es lo que le dicen a la mamá. Y a veces cuesta un poco explicarles lo que implica un control en salud y que en realidad el pediatra está para proteger la salud, aparte de tratar de resolver los problemas de la salud, digamos. El consultorio de niños sanos en realidad surgió en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la época, digamos, en los 2 o 3 años previos a que yo entre en el año 68 a la residencia, y fue, digamos, tuvo una partida doble. Dentro del hospital fue algo orientado por el doctor Mario Rocatagliata, que era un pediatra internista del hospital, pero que fuera del hospital siempre estuvo muy interesado en lo que se llamaría pediatría ambulatoria, que son los aspectos del cuidado de la salud, digamos, y su protección en los consultorios, la atención llamada ambulatoria de enfermedades, y lo que se llama puericultura, que sería todo aquel aspecto de la pediatría que tiene que ver con la situación de crianza. O sea, supongamos que estamos ante un recién nacido, horarios de alimentación, sueño, vigilia, manejo del abrigo, manejo de las salidas, manejo de la refrigeración, manejo de la calefacción, todo lo que hace la situación de crianza, cómo son los primeros baños, de qué manera aprender a bañarlo. Esto es lo que se llama puericultura. Así que puericultura, control del crecimiento y desarrollo y atención de enfermedades sería el quehacer de un pediatra ambulatorio, que es el mío en realidad. El mío desde siempre. El doctor Rocatagliata, digamos, era un internista muy interesado en todo esto cuando estaba fuera del hospital, y entonces entre él y, digamos, y un grupo de médicos del hospital, entre que quizá el más calificado era el doctor Gian Antonio, que en ese momento era como el personaje pediátrico del hospital, y de alguna manera, sin estar digamos, en rangos ejecutivos, era como el orientador de todo lo que se hacía y todo lo que se gestaba en el hospital, iniciaron este consultorio de niños sanos, que en realidad el niño sano no existe, así como tampoco existe el niño enfermo. Todos estamos un poco en el medio, a veces más cerca de un extremo y a veces más cerca del otro. Niños y adultos. Y adultos. El ser humano es un ser inmediatamente morible, como todos los seres biológicos. Y entonces la salud y la enfermedad son extremadamente difíciles de definir. Es así. Pero bueno, la idea era que en un hospital altamente tecnificado, donde se trabajaba haciendo punta en ese momento en la Argentina en todo lo que tenía que ver la aplicación de la ciencia médica en el trabajo con niños, y con médicos muy cientificistas, Gian Antonio y Rocatagliata pusieron este nombre con un sentido político en realidad. Tenemos que ocuparnos de los niños sanos. Claro. Político de política sanitaria. Política sanitaria, ¿no? sí. Jerarquicemos no solo la enfermedad, sino empecemos por jerarquizar la salud. Y la prevención. Y la prevención y el trabajo sobre aquel niño que aparentemente podemos calificarlo como sano, pero que puede ser inmediatamente enfermo y que tenemos que tratar de protegerlo en su crecimiento y desarrollo. Es que hay un rol fundamental del pediatra, que es fundamental, que yo no sé si se le da tanta importancia, porque
Por supuesto, todos pensamos que tenemos que ir al médico cuando estamos enfermos, adultos y niños, ¿sí? O que tenemos que llevar el niño al pediatra cuando algo le está pasando al niño. Pero hay un papel que cumple el pediatra en la sociedad, que es que enseñarles a la mamá a criar sus hijos. Porque algunas mamás tienen mamá y la abuela de los niños pueden transmitirle a sus hijos cómo criar sus nietos, ¿sí? Con conceptos erróneos o conceptos acertados, pero digamos que ahí el que juega un rol fundamental, un poco lo que dijo usted recién, es el pediatra. Tiene que enseñarle a la mamá cómo bañar a su hijo, cómo prepararle la comida a su hijo, qué tipo de comida, qué cuidados tener con su hijo. Eso es lo que es la puericultura, ¿no es así? Eso es lo que sería la puericultura, exactamente. Y eso es un rol fundamental en el consultorio del pediatra, tanto en el hospital como fuera del hospital. Es un área importante del ejercicio pediátrico, digamos, y es una de las funciones. Incluso yo digamos, como digamos, no solo propuesta interna mía, sino que lo ha sido de la gente que ha trabajado conmigo en toda esta área desde el principio y que es la que un poco me ha enseñado, entender como que uno incluso tampoco enseña, uno ofrece un terreno para el diálogo en un área determinada de la vida de esta gente, que es la situación de crianza. Y entonces están los aportes del padre, los aportes de la madre, los aportes que el pediatra puede hacer, anticipaciones que puede hacer con respecto a ciertas cosas que observa. Esta área es un área menos taxativa que el área clínica clásica, donde uno dice, bueno, tal angina, tal antibiótico, tal edad, tal vacuna. Esto, digamos, uno puede conversarlo un poco, pero no se puede discutir demasiado. Esta área es donde también uno como pediatra ha aprendido a que su postura es un poco menos activa. Bueno, quizá orientadora, si no digamos que uno enseña a la mamá, porque quizás es un poco arrogante ese término, pero uno puede orientar a la mamá. Cuando ve que la mamá tiene dudas. Uno orienta y en realidad lo que uno está cumpliendo quizá en el fondo es como una función dentro de la misma trama familiar. En ese momento es como que uno forma parte, digamos, de la trama familiar y de alguna manera, como yo decía, brinda un terreno para el diálogo con respecto a un área determinada, que puede ser, por ejemplo, el uso del chupete. Y de pronto puede haber un papá que diga, yo ideológicamente creo que no usaría este objeto sintético para ponerlo en la boca de mi hijo, porque esto hace varios siglos no existía. Y claro, chupete sí, chupete no. Claro. Yo en general para esto tengo una respuesta bien clara, es que yo no tengo claro que no me erijo en el padre de los niños. Yo, digamos, tengo otra función, otro rol, otra ubicación, y ellos tienen que tomar decisiones. La decisión puede ser no darle el chupete. Mientras yo entienda que ese bebé no necesita el chupete por algún motivo en especial, que les garantizo que en ese caso se los voy a decir, me parece fantástico que el padre diga, yo no le voy a dar el chupete a mi hijo porque no me parece. Sería distinto si él me dijera, no le quiero dar una vacuna, porque ahí yo me pondría un poco más firme y le explicaría claramente los riesgos de no vacunarlo. Claro. Bueno, Freud algo decía, ¿no?, de la etapa oral del niño y eso, sí, pero como pediatra, ¿es conveniente, es útil la etapa del chupete en el niño, que el niño lo tenga, no lo tenga, o es indiferente? Hay chicos que lo necesitan, otros no. ¿Cómo es eso? Digamos que lo primero que se me ocurre es que habría que preguntarle a los bebés. A ellos les encanta el chupete. Segundo sería, digamos, hay estudios de antropología que han visto que hay dos cosas que el ser humano desde siempre ha hecho con los bebés. Una que se percibe claramente, que es arroparlos, apretarlos y mecerlos, que es lo que vuelve al bebé a su situación intrauterina y lo vuelve a una situación de tranquilidad. Y esto lo han hecho todas las culturas, desde las cunitas mecedoras de épocas de crianza anteriores a la mía, a digamos, colgar de árboles cuero con el bebé adentro y mecerlos en los indios del oeste norteamericano. Esto, digamos, porque es una percepción del adulto de que al otro esto le viene fenómeno. Y por el otro lado, el tema de la succión. También los indios del oeste norteamericano fabricaban chupetes con ubres desecadas de bisontes. Porque estaba la percepción de que la succión tranquilizaba al bebé.
Hay bebés que necesitan el chupete porque son bebés, por ejemplo, que están mucho tiempo despiertos, necesitan descargar más allá de que la succión les sirva para alimentarse, y además la succión los gratifica. Por eso yo decía que lo primero que había que preguntarles a los bebés a ver qué les parece si usar o no usar el chupete. Y el bebé, si te pudiera contestar, diría que él es mamífero, ¿o no? Claro, que la succión forma parte de digamos, y tiene muchos significados para él, aparte de la alimentación. Así es. Así es. Y por otro lado, es cierto que si no, los bebés generalmente usan alguna otra cosa para chupar, que lo que tienen a mano son los dedos. Algunos se chupan el dedo. Pero bueno, yo traía el ejemplo del chupete como una manera de comprender esta función del pediatra, donde uno no indica qué es lo que hay que hacer. En todo caso, ante una situación determinada, dice, bueno, mi diagnóstico es que este bebé, por su estilo muy activo, llorón, mucho tiempo despierto, al chupete lo beneficiaría. Digamos. Claro. Bueno, una función orientadora. Orientadora. ¿Eso es parte de la ecología pediátrica o no? ¿Qué es lo que se da en llamar hoy ecología pediátrica, doctor? Ecología pediátrica sería ir ampliando la visión en la mirada del médico, que yo creo que incluso lo de pediátrica es porque de alguna manera los pediatras, quizá en esto, por lo menos acá en lo que yo conozco, hemos sido lo que hemos hecho punta, pero hasta se podría hablar de ecología médica, que sería la inclusión en la observación del hecho médico al paciente y su medio. Claro. Esto, digamos, fue una trayectoria, digamos, de pensamiento del doctor Mario Rocatagliata, que justamente fue mi jefe y mi maestro en el consultorio de niños sanos, donde él primero empezó hablando de la semiología ampliada. Semiología es en medicina la observación de las cosas que le pasan al paciente, se llaman signos y síntomas, por ejemplo, fiebre, referencia de que le duele, o observación de que tiene dificultad respiratoria, y su interpretación en un diagnóstico. Por ejemplo, si le duele la panza del lado derecho y tiene vómitos y fiebre, es posible que tenga una apendicitis. Este sería el diagnóstico. A lo cual después sigue en medicina el tratamiento, que si es una apendicitis es quirúrgico. La idea de la semiología amplia era la inclusión en el trabajo del médico áreas que no estaban en la semiología clásica tradicional, que implica la observación del paciente como una unidad. Y era la observación, en el caso de los pediatras, del paciente y su familia, y en el caso de los pediatras, la familia y el medio ecológico donde esta familia está incluida. De alguna manera, esto incluye dentro del quehacer del médico clínico conceptos de psicología, conceptos de psicología de familia, conceptos y conceptos de antropología y de sociología. Bueno, me parece muy interesante lo que nos está contando, doctor, y a nuestros oyentes que quieran aprovechar la presencia del doctor Terzano ya pueden comenzar a llamar para dejar sus inquietudes al 5246-0244 o a nuestro directo 5246-0241. Vamos un corte y volvemos en Sala de Médicos con el doctor Alejandro Terzano. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat. Aquel 25 de mayo de 1810, esta tierra comenzó a latir con argentinidad. Pero se ama una tierra como propia. Nos sentimos libres. Somos argentinos. Feliz día. Patria. 92.1 Radio. Escuchate. Espacio publicitario. Tendencia, estilo, Cugini Fab, imagen, vanguardia, Cugini Fab, una marca registrada, hombre-mujer, Cugini Fab, Lima 83, www.cugini.com. La peluquería. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer, fui a tu peña como un gospel.
Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. Para estar al día con la economía argentina e internacional, contáctese con Raúl Cuello y su equipo de especialistas. 4801-2345 o ingrese a www.rciasociados.com.ar. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita y sin importar en qué parte del país vivas. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fin. Espacio publicitario. Hola, soy Gustavo Mura. Todos los domingos, a las 6 de la tarde, voy a estar con Cuando cae la tarde, cae el sol. El cae la tarde de siempre, nada más que ahora sin censura. Aquí, en FM Identidad 92.1. Política, información general, espectáculos, economía, deportes. Todo lo que el cae la tarde siempre te dio, pero ahora en libertad. Me diera para que la rosa de mi amor no muera. ¿Por qué condenas a mi alma a amarte en silencio, sintiendo la punzante herida de tu cruel desprecio? No sabes que mi amor es puro como el sol, amor gigante. Y aunque yo muera, mujer, he de adorarte. Llevo tu mirar grabado en mi alma, animando el dolor de mi sufrir, mujer. Quisiera que tu amor por compasión me diera, para que la rosa de mi amor no muera. A mi alma amarte en silencio, sintiendo la punzante herida de tu cruel desprecio. No sabes que mi amor es puro como el sol, amor gigante. Y
Y aunque yo muera mujer, he de adorarte. Hola, mi nombre es Ivonne, este es un mensaje para el doctor Terzano, que fue mi pediatra hace muchos años, así que quería mandarle un gran saludo y agradecerle por todo lo que hizo por mí. Hasta luego. Lo felicito, doctor. Bueno, uno de tantos pacientes que usted ha tenido se acuerda de usted y le envía un cariño. Para continuar con el programa, vamos a recordarles a nuestros oyentes que hoy es el Día del Operador de Radio. Y no quiero dejar pasar la oportunidad sin saludar en su día a nuestro operador Sebastián González, quien es parte de este equipo de Sala de Médicos de todos los sábados. Así que gracias a vos, Sebastián. Doctor, a ver, hay algunas cositas que me gustaría recalcar con usted. Para terminar con este tema de vacunas, que en realidad es un tema interminable, porque si vamos a hablar de vacunas, hay libros escritos sobre vacunas. Pero en cuanto a la vacuna antitetánica, doctor, que suele haber algunas dudas, ¿qué nos puede aclarar de la vacuna antitetánica? Digamos que es una vacuna, digamos, que ya tiene muchas décadas, o sea, de hecho está en la gente que actualmente tiene entre 30 y 45 años, recuerda cuando eran chicos que le daban las gotitas de Sabin, que era el antipolio, y la inyección, que era la vacuna triple, difteria, tétano y tos convulsa. De estas tres, la antitetánica es una vacuna que en general figura en, por ejemplo, todas las planillas de los colegios y de los clubes preguntan por la vacuna antitetánica, lo mismo que cuando un chico va de campamento se pregunta si tiene la antitetánica. Y los padres actualmente, como las vacunas se llaman triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, están todos mareados y no tienen ni idea. No lo saben, claro. Si su hijo tiene dada o no la vacuna antitetánica. Así que me parece interesante comentarlo porque un chico de 1 año de vida tiene ya 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses, junto con las vacunas sextuple, quíntuple o cuádruple, que portan la vacuna antitetánica. Al año y medio recibe una 4ª dosis y los chicos de 6 años con el ingreso escolar reciben una 5ª dosis de antitetánica. No se conoce caso de tétano de una persona que tenga más de 1 o 2 vacunas, así que son chicos que están perfectamente cubiertos, tanto para ir a un campamento como en todo caso si tienen una lastimadura o una herida y se plantea si hay que dar o no una antitetánica, que no hace falta si el chico está bien vacunado. Es así. Y usted sabe, doctor, que yo no como pediatra, pero he hecho muchos años guardias en hospitales públicos, por ejemplo en el Hospital Rawson, y como cirujano nosotros resolvíamos muchas situaciones de, vamos a decirlo simplemente, de lastimaduras, para no decir heridas, pero nosotros decimos heridas, pero lastimaduras que había que resolver, que había que suturar. Y ahí teníamos que indicar la antitetánica y muchas veces la gran mayoría, es una cosa que me acuerdo, la gran mayoría de la gente piensa que si uno se ha contaminado esa herida con óxido, que puede ser peligroso. Quizás debiéramos aclararle a nuestros oyentes que el Clostridium tetani, o sea, digamos, la bacteria que genera el tétano, está fundamentalmente en la tierra. Está fundamentalmente en la tierra, no está en el óxido, en el tornillo o en el clavo oxidado, sino que está en la tierra que puede tener ese clavo. Así que lo primero que hay que hacer cuando ante una herida así es lavarla rápidamente con agua y jabón, la cosa más sencilla del mundo. Y la otra cosa, decir con absoluta claridad que cuando se declara el tétanos es una enfermedad prácticamente mortal. El tétano no es una enfermedad grave, el tétano es una enfermedad que nos lleva al óbito, nos lleva a fallecer. ¿Es así o no es así, doctor? Es así y gracias a las vacunas, ahora que usted habla de tétano, yo pensaba si yo había visto algún tétano y recuerdo un caso de tétano. Yo todavía soy lo suficientemente viejo como para haber sido practicante de hospital, cosa que después fue cubierta por las residencias que son de posgrado y no de pregrado como el practicantado. Y yo fui practicante en el hospital de San Fernando. Y vi un tétano en un hombre en condición de vida miserable y que tenía psoriasis y que esa fue la puerta de entrada de su enfermedad. A mí me tocó ver 3 pacientes con tétano.
2 pacientes en el Hospital Posadas, en una época en que yo hice guardia en el Hospital Posadas, y uno en el Hospital Rawson. Y todos esos pacientes alcanzamos a derivarlos al Hospital Muñiz. Fallecieron los 3 pacientes, porque yo me interesé en eso, averigüé, y bueno, una vez declarado el tétano, esos 3 pacientes fallecieron. O sea, aclarar que uno podrá tener distintas opiniones con respecto a las vacunas, pero la vacuna antitetánica, jamás duden de la vacuna antitetánica. Y con el tema de la polio, que ha salido en los diarios hace pocos días, doctor, algo así como que hubo algún brote de polio. ¿Qué podemos decir algo más sobre la vacuna antipoliomielitis? Hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud. Yo no soy médico sanitarista, soy un médico práctico de consultorio, lo leí en los diarios, tampoco tengo una información, pero en fin, el diario era bastante explícito, digamos, aumentó la incidencia de polio en países de África y de Asia. Sobre todo los países en donde hay guerras, generalmente claro, el tema vacunas queda de lado durante varios años. Claro. O sea que la prevención es lo último en situaciones tan catastróficas. Eso sería una respuesta para los que dudan de si vacunar sí o vacunar no. Es una respuesta. Y es lo que pasa cuando uno deja de vacunar. Es una respuesta, sí. Es lo que pasa cuando se deja de vacunar. En Latinoamérica tenemos, y en Argentina tenemos el orgullo, que según lo que leí en el diario, desde la década del 80 no hay un caso de polio en la Argentina, y desde la década principios de la década del 90, 91, creo que dice, el último caso que se registró creo que fue en Perú o Ecuador, y no hubo más polio en Latinoamérica. O sea que esta información que generó cierta alarma, que en el teléfono del pediatra las alarmas de las vacunas se notan rápidamente, lamentablemente. Se ponen rojos los teléfonos. Para los pediatras, digamos, no tenemos un motivo de preocupación ni personal ni individual. Tenemos un motivo de preocupación que sospecho que en este momento está en nuestras autoridades sanitarias, que deben estar pensando si convendrá o no hacer alguna campaña de vacunación para reforzar al máximo la vacunación dentro de la Argentina, pero que no obliga en este momento a ningún tipo de esfuerzo individual, entiendo yo, por dar una vacuna más a chicos que ya tienen 5, 6 o 7 dosis de vacuna. Cuando en realidad, cuando en los últimos casos de polio que yo recuerdo que hubo en la Argentina, que fueron en la década del 80, se hablaba de que todo chico que tenía 2 y hasta una sola vacuna antipolio ya era poco probable que tuviera polio. O sea que un chico que tiene 5 dosis, darle otra dosis más, realmente no tiene ningún sentido. Y un tema que me queda así dando vueltas a mí, doctor, como papá que soy. Cuando los nenes son chiquitos los llevamos a vacunar y punto. Pero ya a partir de los 5, 6, 7 años, cuando los nenes no se quieren vacunar, a veces uno ve algunas situaciones, bueno, son graciosas o no tan graciosas cuando los chicos no quieren vacunarse. ¿Qué truquito utilizan ustedes para lograr que esos chicos acepten la vacuna? Sí, la resistencia de los chicos, además, yo ahora, digamos, mientras se desarrollaba la pregunta pensaba, yo ya tengo 40 años de consultorio. Los padres de hace 40 años, había que vacunar a un chico, iban y lo vacunaban. Y la opinión del chico no le importaba a nadie y se terminó. Mi padre me dio 1,90, pesaba más de 100 kilos. Ahí no se discutía. Actualmente los chicos discuten la vacuna y se quejan. Incluso tanto para los chicos como para los padres hay un problema semántico que es confundir inyección con vacuna. O sea, los padres también utilizan a veces la palabra vacuna cuando se están mencionando que alguien recibió una inyección. Y es como bueno diferenciarlo porque, bueno, la inyección siempre es algo desagradable. La vacuna es desagradable, pero viene fenómeno que a uno se la den. O sea que es un hecho distinto, digamos. O sea que yo en general trato de que los chicos entiendan la diferencia entre las dos palabras. La vacuna es como una inyección con una inversión. Exacto. Con una inversión de vida. Claro, es un pinchazo, pero en forma de inversión, no en forma de dolor, ¿no? Exacto. Entendiendo como inversión algo que después tiene un beneficio
posterior, ¿no es cierto? Yo les aseguro a los padres que los hijos tienen inteligencia suficiente como para entender el mecanismo de excitar la inmunidad para evitar una enfermedad futura, que no es una cosa tan difícil. O sea que con una buena explicación debiera ser suficiente. Exacto, y que en vez de sobornarlos diciéndole te compro un juguete porque te van a pinchar, se dediquen a emplear esa energía en que el médico o ellos, cada uno con sus palabras, les explique el significado y sentido de las vacunas. Usted sabe, doctor, que el tema vacunas pone al rojo vivo el teléfono del consultorio, pero bueno, acá la presencia del doctor Terzano con el tema de vacunas también ha puesto un poco rojo vivo el teléfono de la radio. Y hay algunos oyentes que quieren hacerles preguntas, doctor. Así Margarita de Almagro nos dice: hola doctores, los estoy escuchando hablando de responsabilidades sobre médicos y padres. Hace muy poco que soy abuela y acompaño a mi nuera a la visita médica de mi nieto. Me llamó mucho la atención que los médicos ya casi no tocan a los chicos para la revisión, sino que se basan en preguntas a los padres. ¿Está cambiando algo en la formación de los profesionales de hoy? ¿Qué nos puede contar, doctor, al respecto? Digamos que yo sigo revisando a los chicos como hace 45 años. Uno aprendió a hacer medicina, digamos, yo recuerdo que en el hospital de niños durante mis primeros años de residencia no había radiología de guardia. O sea que nosotros, actualmente los médicos jóvenes cuentan hasta con tomografía computada de guardia, ecografía ni hablar. Y quizá están perdiendo probablemente, que yo no hace ya, digamos, unos 15, 20 años que dejé el hospital, estoy dedicado a mi trabajo en el consultorio y no tengo una visión muy clara de cuánto revisan o dejan de revisar, pero creo que no enriquece para nada el quehacer de un pediatra no revisar un chico. Creo que la semiología es... La semiología clásica: inspección, palpación, percusión y ocultación. Al paciente hay que verlo, hay que palparlo, ¿sí? Incluso al paciente le hace bien que el médico lo toque. Claro, por supuesto. Al paciente, así como a un niño le hace bien que la mamá lo toque y lo acaricia, al paciente le hace bien que el médico lo toque. Pero es que es el normal del quehacer médico, sí, y el paciente acepta que el médico lo revise, si no... Nos preguntan, a ver, Nancy de Devoto, doctor Terzano, no sé si usted coincide conmigo en cuanto a las diferencias que hay entre los niños de antes y las nuevas generaciones. Hoy niñas de 11 años tienen la apariencia y a veces hasta el comportamiento de una señorita de 15. Ah, qué pregunta. ¿Cómo se preparan los profesionales ante esto? ¿Hasta qué edad se extiende la pediatría, doctor? La pediatría claramente es la medicina clínica de las primeras 2 décadas de la vida. O sea, toda la etapa del crecimiento y desarrollo es, digamos, material de trabajo del médico pediatra. La segunda década de la vida es complicada para los padres, para los médicos y para las sociedades. La adolescencia, ¿no? Claro. En esto a veces no hay que dejarse encandilar. O sea, nosotros vemos ahora, efectivamente, comportamientos adolescentes en chicos progresivamente más chicos, muchas veces incluso, digamos, mal inducidos por padres, por publicidades y por hábitos y costumbres, digamos. ¿Son más despiertos los chicos de ahora? ¿Son más inteligentes o son más avispados? ¿Se nota eso en el consultorio, doctor? Digamos que, como dice la señora que hacía la pregunta, efectivamente las generaciones cambian las generaciones de padres, cambian las generaciones de niños y cambian las generaciones de médicos. De hecho, esto creo que es inherente a la naturaleza humana. Así es. Lo que implica a veces progreso y a veces no, digamos. Y en todo caso, tampoco las cosas son solo progreso o no, todo depende del uso que se haga de ellas. Qué sé yo, por ejemplo, la energía atómica sería un buen ejemplo de que uno podría utilizarla para la salud y podría utilizarla para destruir países. Claro. Todo depende de la utilización que hagamos de los conocimientos científicos o la tecnología. Pero yendo más a la pregunta con respecto a los chicos y a los adolescentes, son absolutamente distintos. El manejo que tiene un chiquito de 1 año y medio, 2 años de un teléfono celular a mí me maravilla. Yo no llego ni a la suela de los zapatos de la habilidad que un bebito tiene. Es increíble.
Pero, digamos, tampoco hay que encandilarse con estas cosas, como tampoco encandilarse con que las niñas de 10 años parezcan señoritas. En realidad parecen. Pero no siguen siendo niñas, así como las de 15 también siguen siendo niñas. Y, digamos, este estímulo de una como adolescencia más temprana, también fíjense que la adolescencia se eterniza. Digamos, ahora prácticamente hasta pasados los 30 seguimos con adolescentes. Cuando antes, qué sé yo, el doctor Granyat y yo, cuando teníamos 23, 24, ya estábamos en un hospital manejando situaciones de extrema gravedad. Y solos. Entonces, también ahora es como que, digamos, lo que parece, digamos, que se adelanta, pero que en realidad es como una especie de caricatura. Así como también un proceso adolescente no del todo adecuado no conduce a una adultez sana. Así que vemos ambas cosas y bueno, acá creo que es responsabilidad de todos. Todos los que somos grandes en todo caso, que tenemos que reflexionar acerca de lo que pasa, ir pensando qué le compete a cada uno, y seguramente lo que necesitamos son más adultos en nuestra sociedad. Así es. Que tomemos las responsabilidades que nos competen, ¿no? Exactamente. Hilda de San Cristóbal nos dice: doctor, quiero agradecer la visita del doctor Terzano y la labor que realizan todos los médicos del Hospital Ricardo Gutiérrez, que es realmente invaluable. Acá hay una pregunta, doctor. Paula de Villa Urquiza. Doctores, coincido con ustedes en cuanto a la influencia de los padres sobre los niños cuando los llevan a vacunar. Generalmente los padres los asustan sobre el pinchazo que van a recibir y esto evidentemente no ayuda a pasar el momento. Es cierto lo que dicen. Y Amanda de Palermo nos dice: quiero consultarle al doctor Terzano ¿qué es la bronquitis y si deja secuelas? Bronquitis es una palabra desde el punto de vista técnico-médico muy, muy amplia. No es un ataque de bronca, ¿no, doctor? No, nada que ver. Hay como, digamos, una diversidad de posibilidades con respecto a esta pregunta. Por un lado tenemos lo que clásicamente se entiende como bronquitis, digamos que sería una infección de los bronquios que de alguna manera, digamos, cuanto más adentro de nuestro cuerpo son las infecciones, generalmente más graves son. Con lo cual, una cosa es que uno tenga inflamada la nariz, otra cosa la garganta, otra cosa la entrada de la vía aérea y otra cosa los bronquios, que ya están más cerca del pulmón. Y por último, lo más grave es la infección del pulmón. Así que una bronquitis, en ese caso, si es una enfermedad bacteriana que afecta a los bronquios, es una infección de relativa importancia, no necesariamente deja secuelas, si cura normalmente o si no da lugar a alguna complicación. Después en niños en este momento lo que tenemos que ha aumentado mucho en las últimas décadas son las bronquitis obstructivas o espasmódicas, que serían como lo que precedería, si se hace crónico, al asma, y las bronquiolitis, que son enfermedades del bronquio de los chicos chiquititos que también se le parecen. En todas estas el denominador común es el espasmo bronquial, que es el cierre del bronquio con dificultad para la entrada y salida del aire. Estas tampoco tienen necesariamente que dejar secuelas si el chico tuvo la suerte de, digamos, de no tener un cuadro grave. Doctor, esto está muy interesante, está muy lindo y yo creo que da para conversar mucho tiempo más. Que, bueno, la medicina a nosotros nos apasiona, la pediatría es todo medicina. A mí me gustaría que usted nos contara de dos maestros que usted tuvo, dos maestros de la pediatría argentina. Uno más anterior, el doctor Florencio Escardó, y el otro, el doctor Carlos Gianantonio. Cuéntenos alguna anécdota de ello para que la gente sepa quiénes fueron estos médicos, quiénes fueron estos pediatras, que fueron dos glorias de la pediatría argentina. Bueno, empezamos por don Florencio. Yo tuve la suerte de conocerlo como profesor de pediatría. Yo entré en el hospital en la cátedra de pediatría en el año 66 y cursábamos 5 semanas en lo que era quinto año, que fue en el 66, y otras 5 semanas en el año siguiente, que era pediatría 2, el año que yo me recibí. Y después, al año siguiente, yo entré como residente en el hospital y el primer lugar donde estuve fue en la sala del doctor Escardó.
el doctor Escardó, había desarrollado durante 10 años esta sala que era la vieja sala 17, en donde había innovado de una manera notable, porque él se hizo muy conocido, por un lado, por, haber introducido las ciencias humanas en el quehacer pediátrico, empezando por la psicología, siguiendo por la sociología y por la antropología. Esto no era algo que él hacía de palabra, sino que él enseñaba a través de lo que hacía. O sea, él tenía una biblioteca donde uno podía comprar libros y apuntes sobre estos temas en la sala 17. Era también conocido como Piolín de Macramé, como un humorista maravilloso que escribía en los diarios y que escribió libros. Los libros eran los O. Y podía hacer cualquier cosa que él la inventaba en segundos, o los vasos, o los médicos, o las lapiceras, o las enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera. Piolín de Macramé estuvo en los medios gráficos años y años. Famosísimo. Años. Don Florencio, en su sala, cuando llegó, la sala tenía, creo que, alrededor del doble de camas que él después tenía. Porque él sostenía, y esto justamente a mí me llamó la atención, porque alguien que tenía fama como Piolín de Macramé, o como que era el médico que introducía a las psicólogas en el hospital, también entendía de administración de la salud. Si él lograba menos tiempo de internación de cada paciente, no necesitaba tener tantas camas, y para lograr menos tiempo de internación de cada paciente, necesitaba tener un laboratorio dentro de la sala, necesitaba tener, toda una tecnología que la sala no tenía. Él proveyó a la sala de toda esa tecnología en la década del 50. Fue un visionario. Y su sala tenía un índice de paciente cama mejor que la de otros servicios, teniendo menos camas. Tenía una estructura piramidal, que era una jefa de clínica genial, que era la doctora Marta Traverso. Él sabía que él no sabía ya de clínica, que él ya era un médico que estaba en otro nivel, pero necesitaba un internista que le manejara a los pacientes graves que tenía internado. Y bueno, sabía delegar. Sabía delegar. Había solo cuatro sectores con 12 camas cada uno. Con 12 camas cada uno, donde el médico de planta era uno solo y los residentes nos encargábamos de la atención. Y había una psicóloga que hacía la historia clínica junto con el médico residente. Lo que yo aprendí de psicología ahí, no lo aprendí nunca más en toda mi vida, y esas psicólogas, que siguen siendo psicólogas que yo consulto ahora, son psicólogas que tienen una calle y una vereda y una tribuna y un tablón que no tienen las psicólogas en general, porque aprendieron en un lugar, donde había niños en situaciones críticas. Claro. Además me queda una figura a quien me gustaría rendir honor, que le rindamos honores, fue el doctor Carlos Gianantonio. Fue un pediatra reconocido internacionalmente, reconocido mundialmente, fue quien describió y quien entendió y describió el síndrome urémico hemolítico. Como usted me decía, en todos lados esa enfermedad es conocida como el síndrome de Gianantonio, menos en la Argentina, porque era un hombre muy humilde, muy sencillo, y él no quería ponerle su nombre a esa enfermedad, y acá en la Argentina se sigue diciendo síndrome urémico hemolítico, cuando en el mundo entero se dice síndrome de Gianantonio. Eso no lo digo yo, sino que me lo acaba de comentar el doctor Alejandro Terzano. Y bueno, se nos ha escapado el tiempo, como le dije, iba a estar calentita esta hora, y me alegro que haya sido así, doctor. Queremos agradecerle su presencia, y nos ha contado cosas muy importantes, como es el tema de vacunación, y bueno, lo que es el consultorio pediátrico del día a día. Muchísimas gracias, doctor Terzano. Yo les agradezco a ustedes, porque realmente siempre me gusta hablar de medicina. Ya lo creo. Bueno, es nuestra pasión, ¿no es cierto? Nos despedimos de todos los oyentes desde Sala de Médicos 92.1 de su dial, FM Identidad, hasta el sábado próximo.